Estamos aquí en un nuevo vivo, en un nuevo, café terapéutico con Teresa. Aquí me traje mi tacita de café y les digo a ustedes, tráiganse su taza de café y tráiganse también lápiz y papel. Vean qué papel, qué papelote que me traje para pasar este rato reflexionando un poquito. Teníamos hoy un tema que era cómo ayudar a quien tiene ansiedad, a alguien que tiene ansiedad. Y lo iba a desarrollar con mi colega de Be Positive, esta comunidad de psicólogos positivos tan linda. Eh, Ella se llama Priscila Reyes. Iba a desarrollarlo con ella. No va a ser posible, lo vamos a hacer el próximo lunes, pero igualmente quise conectarme, ya que habíamos prometido al vivo, no me gusta dejarlos ahí sin nada, por lo menos que nos vayamos preparando para ese tema. En toda esta serie de vivos que estamos teniendo con Priscila, estamos hablando de gestión emocional, de lo que es la gestión de emociones, los pasos para gestionar nuestras emociones, de manera que no lleguemos a desarrollar, en este caso que hablamos del miedo, un trastorno de ansiedad, que justamente es la antesala, el miedo de un trastorno de ansiedad. Como yo les dije, todo empieza por un sentimiento, un pensamiento. Hola, me dice David, saludos desde Costa Rica. Saludos, también estamos en Costa Rica, David. ¿Qué tal? Vamos a dar la bienvenida a quienes están. Jimena, David, a ver, lo vemos muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Ojalá que se sigan uniendo más personas. Me presento, para quienes no me conocen, esta es mi cuenta de Instagram, teresasanga.psicóloga, y si alguno ve después en diferido el Instagram, el vivo, o lo ven diferido en YouTube la cuenta es psicóloga Teresa Sanga. Ok, David dice que interesante tema. Muy bien, perfectamente. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Cómo vencer al miedo. La próxima vez vamos a ver cómo ayudar a alguien durante varios lunes a las 4 de la tarde. Vamos a tener vivos sobre este tema de miedos, ansiedad, cómo ayudarnos a nosotros si padecemos esto y cómo ayudar a otra persona que tenga ansiedad. Hola Sandra, bienvenida, quédate ahí. Hoy quiero hablarles un poquito en contraposición de la fe y el temor. Cómo tanto la fe como el temor tienen un poder creativo en nuestra vida. Un ataque de ansiedad se puede controlar con sal en la lengua. Bueno, te voy a decir por qué. Eso de ponerse, ¿qué es lo que nos hacen hacer cuando nos dicen pónganse sal en la lengua, sienta ese sabor o póngase? En mi caso, de si me viene un trastorno de ansiedad, bueno, me imagino, porque cada vez que me siento mal me da como ganas como de vomitar. No me va a hacer bien porque ese sabor saladito es el sabor, ¿verdad? Como de cuando uno se le viene, puede ser contraproducente. Pero lo que los quieren decir con eso de sientan los sabores, o sea, si podemos poner algo dulce, sentir el sabor dulce, o algo saladito, sentir el sabor saladito, o masticar, disfrutar bien lo que estamos comiendo, o bien lo que podemos hacer es eh, respirar despacito, tomar conciencia de nuestra respiración, de nosotros mismos. Todo eso hace que nos centremos en el hoy, en el aquí y ahora, en el momento presente. Es como cuando yo voy a nadar, inspiro y me concentro solo en ese momento y estoy en el agua, y si no estoy en el agua me hundo, ¿verdad? Si no estoy siendo consciente de que tengo que respirar, retener el aire y nadar. A eso se refiere, a eso se refiere. Justamente por eso recomiendan, o sea, cualquier cosa que en ese momento nos haga tomar conciencia del momento presente, porque la ansiedad es como un miedo hacia el futuro, ¿verdad? Uno lo que tiene es miedo de lo que pueda llegar a pasar en el futuro, miedo de fracasar, miedo de que las cosas no salgan bien,
miedo de estar solo, pero siempre es ante una situación que no está en este momento, sino que está más allá, una situación que nosotros tenemos. Por eso es que esos truquitos, como vos dijiste, Diego, ponerse sal en la lengua o ponerse un poquito de azúcar o sentir bien el sabor de lo que estamos tomando, de las comidas o respirar profundo, detenernos, nos hace tomar conciencia del aquí y ahora y también lo que es más importante de nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso va a hacer que al sentirnos bien con nuestro cuerpo, por ejemplo, acordémonos que la ansiedad tiene un factor unido a todo lo corporal muy grande, porque desencadena síntomas, ¿verdad? Biológicos, que son el ritmo cardíaco, el sudor en las manos, puede ser también brazos, manos inquietas, no solo el sudor en las manos, también las manos frías también pueden estar. Entonces, tiene un componente del cuerpo corporal muy importante. Si podemos empezar a experimentar sensaciones corporales placenteras, bonitas, entonces vamos a sentirnos bien. Es algo que cree uno que puede suceder a uno mismo o a alguna persona cercana como premonición o tiene tiene que ver con tu forma de haber vivido tiempo atrás. Pregunta David. Y creo que era David que me había hecho la pregunta de la sal y que les contesté. Bueno, vamos a hacer así. Como este vivo que teníamos planeado, que era una entrevista de de Priscila a mí, no lo vamos a hacer. Entonces vamos a aprovechar este espacio para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran sobre este tema de la ansiedad, así como lo está haciendo David ahora. Ok. Es que está relacionado, no podemos decir si es solo miedo a algo malo que puede llegar a pasar o si tiene que ver con algo que pasamos, porque de todos modos, todo lo que nosotros vivimos en este momento está determinado por lo que ya vivimos. Entonces, nosotros podemos tener una predisposición muy fuerte, ¿verdad? A tener miedo, a que cosas negativas van a pasarnos justamente por situaciones que nos pasaron anteriormente que nos dejan marcados. Por eso la importancia, ¿verdad?, de un buen proceso de psicoterapia para sanar todas esas situaciones que han quedado ahí en el pasado y que determinan de algún modo los pensamientos que nos hacen sentirnos como ahora nos sentimos. O sea, un pensamiento es lo que define nuestros sentimientos y esos sentimientos es lo que nos llevan a actuar, ¿verdad? A actuar. Ya cuando hablamos de que la ansiedad está dominándonos, ¿verdad? Ya estamos actuando, ya la ansiedad está actuando en nuestro cuerpo con esas sensaciones que les dije recién. Entonces, no podemos, o sea, es correcto decir, es un miedo al futuro, a una situación que todavía no pasó, negativa, pero que puede pasar. Sin embargo, está determinada por cosas que ya nos han pasado, que quedan guardadas, a lo mejor no las recordamos, pero quedan guardadas en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, y cuando nosotros nos enfrentamos a una sensación parecida a aquella sensación en nuestro pasado en la que nosotros tuvimos mucho miedo, entonces eso es una alarmita, una luz roja y se activa, ¿sí? Estamos de acuerdo con esto, lo van entendiendo, ¿sí? Saludo a psicóloga Marcela Cosman, ¿cómo estás, colega? Claudia Medina también se ha unido. Hola Claudia, ¿qué tal? Bueno, sigan preguntando si tienen algo que preguntar acerca de la ansiedad. Yo mientras les voy a seguir hablando un poquito de lo que es el miedo y la fe, ¿verdad? La diferencia, ¿cómo? Y la semejanza. La semejanza entre la fe y el miedo, la fe y el temor, es que los dos tienen consecuencias para nuestra vida. Consecuencias biológicas, consecuencias psicológicas, consecuencias espirituales y además tienen un poder creativo. Tanto el miedo como la fe son creativas. ¿Por qué?
porque crean. Lo que pasa es que la diferencia está en lo que crean. La fe, ¿qué es lo que va a crear? Bueno, la fe va a crear paz en mi vida, ¿verdad? Va a crear una sensación de bienestar, va a liberar, y todo esto lo estoy diciendo no solo desde el punto de vista, ¿verdad?, religioso, sino que ustedes saben que en este espacio como psicóloga yo hablo de psicología, pero no dejo aparte lo espiritual. ¿Por qué? Bueno, tenemos muchos estudios que hablan de que la psicología abierta a la dimensión espiritual, como el caso de la psicología positiva de Martin Seligman, ayuda muchísimo. Además, hoy en día se está viendo que las terapias psicológicas espirituales son las que tienen más respuesta en la gente y las que más han contribuido a disminuir los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos. Entonces, la fe está visto que cuando una persona tiene fe, cuando una persona comparte con otras personas que tienen fe, cuando una persona confía en sí misma, o si es creyente, confía en Dios, siente que se siente apoyado, ¿verdad?, en ese ser superior, que nada es casual en su vida, sino que aunque no podamos entenderlo, y eso es lo primero de la ansiedad, que hay que renunciar a saberlo todo, porque si queremos controlarlo todo y saberlo todo y ser perfectos y ser igual que los demás, siempre vamos a tener ansiedad. Esa es la causa de la ansiedad. Bueno, la fe en cambio nos hace aquietarnos, ¿verdad? Entrar en nosotros mismos, respirar, relajarnos, ahí hacer una oración, poder ver qué es lo que siento, poder identificarlo, experimentarlo y llegar a actuar a pesar del miedo. O sea, la gente que es valiente no es gente que no tenga miedo, que nunca haya tenido miedo. Es gente que a pesar de tener miedo, actuó y entonces llevó adelante sus planes, llevó adelante sus propósitos. ¿Qué pasa? La fe genera una sensación de bienestar en nuestro cuerpo, segrega endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Es eso que uno siente cuando se siente en paz, que siente una sensación de paz con uno mismo, con los demás. Bueno, son esas endorfinas que se van liberando en nuestro cuerpo y eso hace que nos sintamos bien, que no temamos, aleja el temor. Mientras que el temor lo que va a hacer es liberar, ¿verdad?, cortisol en nuestras células, en nuestra sangre, y entonces todo eso va a hacer que al final se genere más miedo. Y aquí yo quiero que ustedes sean conscientes de cómo nuestro ser es único, es integral, es biológico, es psicológico en el sentido de la parte de los pensamientos, las emociones, pero que no están aisladas las emociones, los pensamientos, sino que están en continuo, o sea, unidas, como influyen un área en la otra, lo biológico en lo psicológico en lo biológico y a su vez en lo espiritual, que es todo lo que tiene que ver con la fe, con todas las fortalezas que son las virtudes, ¿verdad?, que podemos tener. Bueno, todo eso influye y se retroalimenta entre sí. Entonces, si la ansiedad nos causa sentirnos mal físicamente, si nosotros entramos en un estado de respirar profundo, tomar conciencia de cómo estamos, orar, todo eso que nos preocupa, llevarlo a Dios, vamos a empezar a ir relajándonos y en vez de segregar cortisol en nuestro cuerpo, vamos a estar segregando endorfinas que nos van a hacer sentir bien, ¿sí? La vez pasada con Priscila les hablábamos de algunos alimentos que generan endorfinas, como los chocolates amargos, ¿verdad? El café, y todo en realidad lo que a nosotros nos guste nos va a hacer sentir bien. Y es muy importante una buena alimentación. Ya sabemos cuál es una buena alimentación. Baja en hidratos de carbono, rica en proteínas, ojalá de pescado, ojalá de
pollo, evitar las carnes rojas que solo traen colesterol, o bueno, muy de vez en cuando, nada más. Y frutas, verduras. Y con solo eso, ya tenemos con las frutas el azúcar suficiente para nuestro cuerpo. En realidad, no necesitamos más. Entonces, la ansiedad no es solo una cuestión psicológica, es una cuestión de que hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestro espíritu, ver cómo estamos nosotros en materia de fe. O sea, cada día preguntarnos, ok, ¿cómo estoy yo? ¿Hacia dónde va mi vida en este momento? ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? O sea, ¿estoy viviendo para hacer lo que me gusta o estoy viviendo por vivir? Porque si yo estoy haciendo algo que no me gusta o estoy en una situación en la que no quiero estar, que me molesta, ok, una cosa que tengo que hacer es trabajar en eso y ver, ¿verdad? Porque no me gusta. Y si no se puede salir, ¿verdad? De esa situación, porque si no, me voy a ir sintiendo cada vez peor, ¿sí? Entonces, las consecuencias del temor y de la fe son muy diferentes. Mientras que la fe tiene un poder creativo para liberarnos, para hacernos sentir bien, para hacer que nosotros realicemos ese propósito que tenemos en nuestra vida, el temor tiene un papel destructivo. Es el mayor obstáculo, totalmente mayor obstáculo que puede tener una persona en su vida, porque no nos deja el temor desarrollar nuestro potencial. Hay dos formas negativas en las que actúa el miedo. Una es paralizándonos y otra es haciéndonos evitar, haciéndonos evadir, haciéndonos no querer tomar conciencia con lo que nos pasa. Y ahí está la gente que busca el alcohol para olvidar, para no pensar, que busca la droga, ¿verdad? Todo es un mecanismo defensivo que viene del miedo. Es que internamente sienten mucho temor en realidad de contactarse con ellos mismos. Entonces, la fe, por un lado, nos hace evadir, nos hace huir. No, el miedo, perdón, la fe no, la fe es todo lo contrario. La fe no nos hace evadir, sino que nos hace enfrentarnos, ¿verdad? A nosotros. El temor nos hace huir, nos hace querer evadirnos de la situación, nos hace querer evitar, va reduciendo poco a poco todo nuestro campo de acción, porque finalmente nos vamos quedando solo en la zona que nos sentimos seguros y no avanzamos. Vean qué poder destructivo que tiene el temor. Pero hay una tercera respuesta, algo a lo que nos puede motivar el mismo temor, que es a resistirlo. Esta es otra respuesta que nosotros podemos tener en nuestra vida, que es resistir ese miedo y actuar a pesar del miedo, ¿sí? Y aquí yo tengo unas frases que yo quiero compartirles acerca del miedo, ¿verdad? De cómo actúa el miedo en nosotros. Vean, el que nunca tuvo miedo no tiene esperanza. Lo dijo William Cowper. ¿Y por qué el que nunca tuvo miedo no tiene esperanza? Porque solo podemos valorar las cosas, experimentar lo bueno, si en algún momento tuvimos miedo y tuvimos esperanza y vencimos ese miedo y lo logramos. ¿Cómo nosotros subimos nuestra autoestima? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que nos sentimos bien, que estamos logrando las cosas? Cada día, cada vez que nosotros anotamos metas y vamos realizándolas una atrás de otra, poquito a poquito. Y de ese modo vamos venciendo el miedo, ¿sí? Otra cosa, miren, para los que tienen miedo a fracasar. ¿A fracasar a quién? ¿Ante quién? ¿Con quién te estás comparando?
¿Por qué ese perfeccionismo? Los psiquiatras hoy en día están descubriendo que el perfeccionismo, eso de querer ser perfectos, perfectas, tener un cuerpo perfecto, hacer todo perfecto, sobre todo las mujeres, ser la perfecta ama de casa, la perfecta profesional, la perfecta mamá, la perfecta, tener los hijos perfectos, todo eso por querer buscar la aprobación de los demás, por querer ganarnos, ¿verdad?, esa aceptación de ellos, por querer hasta competir, ¿verdad?, con los demás, compararnos con los demás. Todo eso es lo que produce estrés. Es una fuente terrible de cortisol en nuestra vida. Es lo que es lo que libera nuestro cuerpo ansiedad. Tenemos que renunciar a la perfección, renunciar a la comparación, saber que estamos solos nosotros en este camino. O sea, estamos con muchas personas, obviamente, pero solos con nosotros mismos hacia adentro. Y solo estamos compitiendo con nosotros, o sea, con esas metas que nosotros día a día nos vamos poniendo. Bueno, vean esta frase, dice, el fracaso es parte del éxito. La gente que tiene miedo al fracaso evita el éxito. Quiero que me comenten ahí qué les va pareciendo, ¿sí? Todo esto que estamos diciendo. Eso lo dijo Robert Kiyosaki. Y vean, en relación a todo esto, no temas, sino al miedo de no haberlo intentado. Roy Bennett. Ese es el único miedo en la vida que tenemos que tener, el miedo a no haber intentado las cosas y a después estar preguntándonos cómo hubiese sido si yo hubiera hecho esto que al final no hice. Hazlo, hazlo y después entonces verás, porque si no, ya estás perdiendo de entrada, ya te estás limitando de entrada. Entonces, ante esas dos opciones del miedo, evadir, huir, tapar, ¿verdad?, paralizarte, que es la otra, hay una tercera opción, que es tomar la decisión de resistir el miedo y a pesar de sentir miedo, avanzar, hacer las cosas de todos modos. Ahora, ustedes saben quién es el CEO de todos los tiempos, que ha tenido mayor cantidad de seguidores y de gente que ha puesto en práctica sus enseñanzas. Es Jesús, el CEO de todos los tiempos. Y en la Biblia, justamente 365 veces, una para cada día del año, diría yo, porque podríamos buscar en Google todos los versículos de la Biblia que hablan del temor y sacaríamos 365, nos podríamos hacer un rótulo y ponerlos en nuestra mesita de noche, cada noche, para al día siguiente leerlo y no tener miedo, porque quitémonos la máscara, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no tiene miedo? Todos tenemos miedo, es una situación natural a nosotros tener miedo. Pero, ¿cuál está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre la gente que al final tiene éxito a la gente que no? Es que la que no se deja dominar por el miedo. Y yo no sé cuál es el miedo que tienen a que, primero que es ilógico que todo el mundo te esté mirando así con una lupa y que tenga los ojos puestos en vos. Y es un complejo ese muy típico de la adolescencia o de la juventud al principio, o sea, de la, ¿cómo se puede llamar? La primera juventud, de cuando uno es muy joven. La madurez justamente nos hace darnos cuenta de que los demás en realidad se están ocupando casi que solo de sí mismos. No están así mirándonos, ¿verdad? A ver si estamos haciendo mal las cosas o no. Muy probablemente una persona que se sienta perseguida, que tenga miedo a hacer las cosas mal, es porque ha tenido en su infancia educadores, padres, personas que han estado muy encima de sí, muy como juzgándolos, muy cuestionándolos, muy criticándole mucho las cosas, ¿sí? Pero todo eso se puede parar, se puede renunciar también al pasado y decir, de ahora en más, yo no voy a dejar que el miedo me domine. Sí,
miedo, digamos, personalidades temerosas. ¿Cómo se originan? No me están haciendo preguntas, así que yo sigo hablando de lo que se me viene en la cabeza en relación al tema, ¿sí? Muchos yo sé que tienen esta pregunta de que si se nace con ansiedad o si la ansiedad se desarrolla, si se hereda, si no se hereda o cómo es. Bueno, hoy en día, como en muchas situaciones del comportamiento humano, se está viendo que el factor biológico, el factor orgánico, o sea, todo lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados, ¿verdad? Todo lo que viene en los genes, incluso no solo en los genes, sino factores ahí de alguna formación, mala formación a nivel cerebral que ocurre durante el embarazo. Bueno, todo eso puede predisponernos de alguna manera. En este caso, pensemos en los trastornos de ansiedad, si hay un factor hereditario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros como psicólogos creemos en, por un lado, lo que nosotros traemos, o sea, lo que la naturaleza, ¿verdad? Trae, con lo que hemos nacido, y por otro lado, o sea, el natura, lo llamamos, pero la naturaleza, y por otro lado, el componente del ambiente, o sea, que tiene que ver con la relación social, psicológica, ¿verdad? Espiritual de la persona desde que nace durante toda su vida, ¿verdad? Entonces, puede que yo tenga una predisposición muy grande a desarrollar trastornos de ansiedad. Que abuelo, abuela, algún antepasado, ¿verdad? Que haya tenido trastorno de ansiedad. Pero eso se va a desarrollar, o sea, va a estar predispuesto o no un poquito según lo que yo haya vivido en mi vida, en mi infancia, según también lo que yo haya escuchado. Siempre es una serie complementaria, ¿verdad? Naturaleza, o sea, lo biológico y la parte ambiental, ¿sí? Entonces, no podemos decir así porque mi abuela, mi papá, mi mamá eran así, entonces yo voy a ser así. ¿Qué quiere decir? Voy a tener más posibilidades, pero más posibilidades justamente es más posibilidades de resistir. Entonces, si vimos que eso tiene una influencia biológica en nosotros, ¿verdad? Para producir trastornos de ansiedad, también podemos ver que en cuanto uno empieza a realizar hábitos que le hacen sentir bien, empieza a romper el miedo, ¿verdad? Con la fe, ¿sí? Vencer ese obstáculo tan grande que es el miedo, empiezan a generarse endorfinas. Entonces ya, ¿qué pasa? Esos desniveles que hay en nosotros que producen la ansiedad se van equilibrando, ¿sí? ¿Hay gente que necesita medicación? Sí. Un tratamiento verdadero para los trastornos de ansiedad tienen que ser conjunto, ¿verdad? Tener la parte psiquiátrica, la parte psicológica, la parte espiritual también muy importante, la fe, el sistema de creencias que la persona tenga. Entonces, digamos, ¿todas las personas necesitan medicación ante los trastornos de ansiedad? No, no todas. ¿Todas necesitan terapia psicológica? Muy posiblemente, por lo menos en algunos momentos de la vida, ¿verdad? Para que se les dé las herramientas para que puedan salir adelante. Las dos cosas, trastornos de psiquiatra más psicólogo, sí, muchas personas lo necesitan o necesitan por un tiempo el acompañamiento de medicación y ya después pueden salir adelante solo con la psicología o algunos van a necesitar durante toda la vida la medicación. ¿De qué se trata? Que los tratamientos contra los trastornos de ansiedad tienen que ser conjuntos y en este sentido cada persona es diferente, cada persona va por su propio camino y entonces yo no les puedo decir ahora si es conveniente o no la medicación. Depende de para qué
persona. Vamos a ver la diferencia un poco entre psiquiatría y psicología. Bueno, generalmente el psiquiatra te escucha tu historia de vida. Hoy en día están más volcados a cumplir un papel, digamos, más psicológico. Yo he visto muchos psiquiatras hablando en internet que más bien parecen psicólogos, ¿verdad? O sea, como que hablan solo de la parte emocional y no tanto de la parte de medicamento, pero normalmente el psiquiatra es el que ve más, investiga, ¿verdad? Si hay algún desbalance químico en nosotros y cómo eso puede resolverse a través de la medicación. Y aquí es muy importante cuando les receten algo, si ustedes ven que se sienten peor o que no les hace efecto, consulten con el psiquiatra, pídanle el teléfono, porque muy probablemente haya que hacer algún ajuste, porque cada cuerpo es diferente y cada dosis que se necesita es diferente. Entonces ese ajuste perfecto de ver lo que de verdad ustedes necesitan y lo que de verdad sea acorde para ustedes, solo lo van a poder encontrar en esa relación, ¿verdad? Con el psiquiatra, ¿sí? Entonces, eso generalmente hace el psiquiatra, ¿verdad? Valora cómo están los aspectos, ¿verdad? De la medicación, si tuvo efecto, no, ok. Los psicólogos lo que tratamos de hacer es ayudarlos a clarificar sus pensamientos y ver cuál es la conexión que hay entre sus pensamientos con sus emociones y cómo esos pensamientos pudieron haberse gestado en el pasado, en alguna etapa del pasado, para tratar de ayudarles ahí, ¿verdad?, a sanar. En el caso de que sea una persona de fe, también se puede agregar el factor de la fe para poder sanar. Aquí dice el Gocho Andrades, el diagnóstico de ansiedad cuando no hay desbalance químico no es muy subjetivo, o sea, impreciso. No, bueno, te voy a explicar. Bueno, voy a terminar la idea esta de lo que hacemos los psicólogos. Entonces los ayudamos a tomar conciencia en su vida y sanar de aquellas causas que puedan estar haciendo que ahora tengan miedos, ¿verdad? Que se sientan temerosos hacia algo. Por ejemplo, yo he visto que la gente más ansiosa o con más temor es la gente que ha sido más sobreprotegida, que ha tenido más padres como que han estado encima de ellos, cuidándolos todo el tiempo, esos niños o jóvenes que siempre se enferman, ¿verdad? Y tienen miedo entonces de que sin sus papás no van a vivir. Y conozco casos que ha atendido de muchachos que, por ejemplo, la mamá los traía por un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Estaban en terapia con psiquiatra, pero buscaban también la parte psicológica. Y la mamá estaba todo el tiempo encima de ellos, ¿verdad? Juzgándolos, diciéndoles lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer. Bueno, ya siendo grandecitos, ¿verdad? Con una carga así, o sea, con una mamá súper ansiosa, como el niño, el adolescente, no va a desarrollar ansiedad. Y casualmente, muchos de estos muchachos me buscan después cuando ya crecen, buscan su pareja, se casan o no se casan, bueno, pero tienen otra pareja, y resulta que la pareja es igual que la mamá, totalmente ahí encima, controlándolos, diciéndoles lo que tienen que hacer, y él así como con un ahogo y con un temor tan grande, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces la ansiedad ahí está ocasionada porque yo me acostumbré a vivir así, a vivir de esa forma en que hay otro que está ahí protegiéndome, diciéndome lo que tengo que hacer o no, pero cuando yo voy al trabajo, yo no voy con esa persona, voy independientemente. Cuando tomo mis propias decisiones para algo, no está esa persona. Entonces eso genera un miedo muy grande a la vida, un miedo a dar un paso sin esa persona que me está inutilizando mi vida, que me está como
cuidando tanto que no me deja crecer. Conozco muchachos con una vocación sacerdotal increíble y que no van al seminario porque la mamá los sobreprotege y tienen miedo la madre a que se enfermen, que les pase algo, y ellos mismos entonces desarrollan ese temor tan grande, ¿sí? Ahora, quizás esto respondió a la pregunta que me habían hecho, ¿verdad? Que es que si el diagnóstico de ansiedad, cuando no hay desbalance químico, es muy subjetivo, o sea, impreciso. Bueno, primero es, no es subjetivo ni impreciso. Lo que pasa que no podemos desconocer, o sea, sí podemos hacerlo. Como psicólogos o como psiquiatras, sí se puede hacer un diagnóstico de ansiedad o de trastorno de ansiedad. Y ahora vamos a ver la diferencia. Hay estándares objetivos, está el manual diagnóstico y estadístico que usan tanto los psiquiatras como los psicólogos, ¿verdad? Para determinar cuando una persona padece un trastorno de ansiedad o cuando solamente tiene ciertas tendencias ansiosas o ciertas tendencias depresivas. Esto es científico, es objetivo, o sea, un psicólogo yo imagino que no va a poner en un informe o no va a decir que una persona tiene ansiedad si en realidad no ve que aparecen estos criterios, ¿sí? Ahora, a lo que va tu pregunta es que en realidad si no hay un examen químico acerca de cómo está la serotonina, cómo está la dopamina, que son esos neurotransmisores, ¿verdad? Que se supone que podrían estar en desbalance, lo que no sabemos es si de verdad esa ansiedad está siendo ocasionada por un desbalance químico. Pero la ansiedad se diagnostica por lo que se ve, no por lo que, o sea, por los síntomas. Síntomas es lo que uno ve, ¿verdad? No es por lo que la produce o no, sino por los síntomas, ¿entendés? Entonces, la causa sí es imprecisa, como en todo, como en todo en la vida. De hecho, yo siento que no hay una sola causa para todo, y en este caso para los trastornos de ansiedad, sino que hay un conjunto de causas. Hay una causa biológica, hay una causa familiar, emocional, ¿sí? O sea, hay una causa espiritual también, porque una persona que tiene fe es más difícil que desarrolle este sentido de sentir que está abandonado en el mundo y que siente miedo porque de algún modo cree que hay alguien que está ahí, hay un ser superior que lo está cuidando, que se está preocupando por él. Entonces el trastorno de ansiedad tiene causas múltiples, pero sí, no podemos saber a menos que haya una prueba de evaluar cómo están esos niveles de serotonina, dopamina en sangre, si la causa es más que nada orgánica o no. Generalmente es todo combinado. Ahora, ¿cuál es la diferencia para decir, bueno, tal persona tiene ansiedad o solo tiene trastornos de ansiedad? Bueno, ansiedad todos tenemos, ¿verdad? ¿Quién no ha sentido de repente así un susto, ¿verdad? Que cuando alguna vez nos ha pasado, primera vez que pasamos al frente o primera vez que en clase, digamos, o primera vez que tuvimos que dar una charla, que tuvimos que dar un taller, siempre hay una cierta ansiedad ante algo nuevo, ¿verdad? Porque hay como un miedo ante lo desconocido. Y se siente en el cuerpo, porque uno siente así, ¿verdad? Como esa cosa. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que tenía un examen en la escuela, mis manos estaban heladas hasta que ya empezaba a escribir y ya ahí ya entraba en calor y bueno, ya pasaba. El problema con la ansiedad es que nos domine, o sea, que persista y que se haga cada vez más grande. Entonces, tendencias ansiosas, muchas personas pueden tener, pero yo reservo, al menos yo, ¿verdad? Lo hago en mi práctica profesional, el diagnóstico trastorno de ansiedad cuando de verdad responde a los criterios psiquiátricos que establece el diagnóstico
Manual y Estadístico de Trastornos Mentales. Eso lo pueden buscar en Google, pueden poner ahí indicadores de trastornos de ansiedad y ahí les va a aparecer, ¿sí? Tienen que haber, se los dejo como tarea, tiene que haber por lo menos una serie de criterios que se cumplan, no solamente uno, no solamente dos, no solamente tres, para que se pueda decir que una persona tiene trastornos de ansiedad. Además, que eso sea alto en intensidad, o sea, que como que en una escala de 0 a 5 sea muy alto el nivel de ansiedad, como de 3 para arriba, ¿verdad? De intensidad, 4 o 5, más o menos. Y además que la persona lo sienta frecuentemente, siendo de 0 a 5, 0 nada, 0 nunca y 5 siempre, ¿verdad? Digamos que arriba de 3, 4, 5 ya estamos hablando de grandes niveles de ansiedad. Y además, el criterio que se tiene que cumplir, no solo estos indicadores, como ven, no es tan fácil decir yo tengo ansiedad. O sea, ansiedad, que cualquiera tiene ansiedad. No vas a tener ansiedad y correr a comprarte a la farmacia algo para la ansiedad. O sea, hay que ver qué me pasa, qué estoy pensando, buscar ayuda, ¿verdad? Buscar ayuda psicológica para poder pensar y ver si de verdad tenés un trastorno de ansiedad o no. El otro criterio es que de verdad todos estos síntomas que aparecen interfieran con mis relaciones, ¿sí? O sea, Freud lo llamaba eso la capacidad de amar, o sea, que interfieran en mi relación con las personas, en casa, con mis amigos, o sea, que no me dejen relacionarme bien o que no me dejen trabajar o estudiar bien, en el caso de las personas que son estudiantes. A eso Freud lo llamaba la capacidad de producir. Si interfiere con mi capacidad de amar o de producir, entonces sí es algo a lo que yo tengo que prestar atención. Si lo vengo sintiendo desde hace más de 2 semanas, también es algo en una intensidad grande, ¿verdad? Y en una frecuencia también muy grande, o sea, si siempre lo vengo sintiendo, y se aparecen todos estos síntomas, que de nuevo les digo, vayan a Google para ver, porque ahora todo eso está al acceso, de verdad, de todos, para ver si pueden sentirlos. Entonces, es necesario buscar ayuda, ¿sí? No necesariamente tienen que padecer de un trastorno de ansiedad para buscar ayuda psicológica, ¿sí? Hoy en día los psicólogos estamos muy enfocados al desarrollo personal, a tratar de que sean de la mejor forma posible, de que manejen mejor el tiempo, de que sean de la forma más productivas, de que sean más felices, ¿verdad? Y no vamos a esperar a estar tan mal como para buscar ayuda. Bueno, si no hay más preguntas, yo quiero agradecerle a todos quienes participaron hoy en este vivo y quienes van a verlo también en diferido por Instagram o por YouTube. Y comentarles que si alguno quiere mi guía, cómo vencer el miedo en 5 pasos, es totalmente gratuita, descargable. Me lo puede pedir ahí luego en comentarios y yo se los voy a enviar a su correo. Me lo piden poniéndome su correo o en comentarios o enviándome un correo a mi correo que es todo junto, teresasangapsicóloga@gmail.com, ¿sí? teresasangapsicóloga@gmail.com. Esa es totalmente gratuita. Tengo otra guía que he desarrollado, no se me vayan, ¿verdad? Con la colega también de Be Positive, Carmita Ceballos, que se llama Psicología y Fe. Y es una guía de autodesarrollo con un montón de ejercicios que ustedes pueden realizar para sentirse mejor, para desarrollarse mejor como personas, para conocer su propio yo interior.
en 3 pasos que son del método Be Positive: autoconocimiento, propósito de cambio y hábitos para ser feliz. Pero esta guía está especialmente dirigida a las personas que tienen fe, o sea, está unida a esto, ¿verdad? Muy eficaz para poder vencer los temores, poder vencer la ansiedad. Está en Hotmart, de manera que me la tienen que pedir y yo les mando el link. Es muy barata, mucho más barato de lo que nos sale salir a tomarnos un café. Bueno, entonces esto es todo por hoy y nos encontramos el próximo lunes, pero esa vez será desde el Instagram de Priscila, psicóloga Priscila Reyes. Abrazo para todos, gracias por haber estado ahí, Dios los bendiga.